Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Edison Lima, representante de los jubilados, Julio César Quiñones, asambleísta de Alianza País y vicepresidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Ahí lo tenemos en la ciudad de Guayaquil. Y aquí en Quito también tengo a Joaquín Viteri, exdirector general del IES. Muy buenos días a los tres. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, la semana pasada estuvo aquí el señor Richard Espinosa y pues manifestó que se había realizado ningún perjuicio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social luego de meses y tal vez años de desconocer una deuda que el Estado mantenía con el IES de 2.500 millones de dólares, que entiendo a este punto ya ha llegado a los 2.800 millones de dólares. Argumentó, entre otras cosas, que él estaba esperando precisamente el pronunciamiento de la Contraloría General del Estado para proceder a descontar esas deudas de los balances. Sin embargo, aquí tengo documentos que demuestran que el señor Espinosa no nos dijo lo correcto, nos mintió. Pero pues vamos a analizar este tema. Quisiera empezar con Joaquín Viteri. ¿Cómo ve usted la decisión de la Contraloría General del Estado de obligar finalmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a reconocer esa deuda y al Estado a pagarla? Necesariamente como un avance, porque hasta cuando estuvo el otro contralor, el titular, prácticamente esto venía ocultándose de una manera sumamente grave, porque la deuda que justamente ha mantenido el Estado con el IES por la atención médica a los jubilados, a las personas con discapacidad, que estén afiliadas o no, a las personas jefas de hogar y a los que padecen enfermedades catastróficas, esto necesariamente está en la ley muy definitoriamente como un derecho de las personas afectadas. Entonces, dentro de lo que podríamos decir una comisión interinstitucional, que es la que prácticamente destruye este mandato de la ley, porque es esta comisión interinstitucional integrada por un representante del IES, que ahora es el Procurador General, hay que aclarar eso, y el otro un representante del Ministerio de Finanzas. Estos dos ciudadanos, de una manera totalmente inconstitucional e ilegítima, dicen que no existe una deuda exigible al Estado por falta de reglamento. Desde ahí prácticamente viene a destruirse todo el tema de la solvencia y sostenibilidad del sistema de seguridad social. Y ahí es donde justamente las autoridades del IES incurrieron en una omisión. Usted sabe que la responsabilidad es por acción u omisión. Ellos omiten defender el patrimonio de la seguridad social, los intereses institucionales, porque ellos debían inmediatamente haber desautorizado ese informe de la Comisión Interinstitucional, porque definitivamente si ellos dan lectura a la Ley de Seguridad Social, al artículo 7, al artículo 10, literales E y G, van a encontrar definitivamente que esas obligaciones existen, que los jubilados tienen derecho a recibir atención médica porque han aportado. Y además, porque justamente dentro de lo que corresponde a las prestaciones de salud que tiene el afiliado activo, también lo tiene el jubilado. Lo mismo la persona con discapacidad, igual la jefa de hogar, que es la persona que se queda en la casa. Y claro, también, por supuesto, las personas que tienen enfermedades catastróficas. Sí. Escuchemos lo que dijo Richard Espinosa en este programa cuando yo le pregunté qué pensaba sobre el informe de Contraloría que le obligaba a reconocer la deuda de 2.500 millones de dólares al Instituto del Estado, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto fue lo que nos dijo. Al IES no se le ha perjudicado en un solo centavo y lo voy a demostrar con documentación. Que el Consejo Directivo del IES, que yo lo presido, no ha enviado un solo balance a la Superintendencia de Bancos, un solo balance consolidado que determine si había o no había deuda. ¿Y por qué lo hicimos? A la espera justamente del dictamen o del examen final de la Contraloría General del Estado. Cada paso que dimos lo coordinamos con la Contraloría General del Estado para justamente ser la primera administración después del año 2001, porque esto data del 2001, en que transparente en si es que hay deuda o no hay deuda. Bueno, aquí tengo los balances, que sí, pues puede ser que no los hayan enviado para oficializarlos, pero dentro de los balances del Seguro Social sí está descontada esa deuda. Aquí tenemos, por ejemplo, la cuenta que dice, y si me ayudan con la cámara, por favor, deuda del gobierno,
agosto de 2016, 31 de agosto de 2016, la deuda del gobierno, 2.506.737.432,07. Y al siguiente mes, esto es septiembre de 2016, vemos deuda del gobierno cero. En los balances está. De alguna manera nos dio a entender que había dejado eso congelado hasta que la Contraloría tome una decisión, pero ahí están los balances donde se demuestra que había una clara intención de desconocer esta deuda. Además, señor Viteri, no se puede decir que no se ha perjudicado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, toda vez que el instituto ya pagó esos 2.506 millones de dólares en atención a jubilados, a personas con enfermedades catastróficas, a jefas de hogar. El perjuicio económico es gravísimo y el gobierno anterior tiene una responsabilidad histórica negativa con el Seguro Social. Eliminó, como lo dije aquí en una oportunidad, el 40%, que significa un valor de más de 1.200 millones anuales. Y luego, con esta negativa a reconocer la obligación del Estado de pagar la atención médica, que justamente entrega a los jubilados, a las personas con discapacidad, a todas las personas vulnerables. Esa negativa es un perjuicio que ahora inclusive se está hablando que son de más de 2.800 millones. Con los intereses llegará a 3.000 millones. ¿Cómo no va a ser un perjuicio gravísimo? Hay que estar en eso muy claros. Este gobierno yo creo que debe necesariamente convocar a los sectores que están vinculados con la seguridad social y pedir a la Asamblea Nacional que haga una reforma para que restituyan el 40% de aportación del Seguro Social obligatoria que esté en la Constitución para que pueda sostenerse el sistema de seguridad social y asegurar el futuro de las prestaciones. Y quienes en más vulnerabilidad están son los jubilados. Y aquí tenemos a Edison Lima, quien nos puede dar su visión, por favor, de lo que ha sucedido con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, muy buenos días, señorita periodista. Un saludo muy especial para este prestigioso canal, al señor invitado, a los adultos mayores del país, a quienes yo los represento. Yo soy el presidente de la Asamblea de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores. El perjuicio es al 99.99% de adultos mayores que somos jubilados, que pasamos los 65 años. Esta situación ya se data de algunos años. Se ha presentado estos reclamos por parte de nuestra organización a la Contraloría. Hay un informe, dos informes anteriores ya, en donde se confirma de que la administración del Seguro Social no se encausa en el orden profesional. No hay organización, no hay control ni supervisión en el campo de la salud. Ese es el informe número 0057-0058. Por eso que se han ocasionado serias novedades en pérdida de insumos, medicinas, en la sobrefacturación que se le transfiere al IES por cientos de millones de dólares que no hay quien controle. Entonces, el instituto se está manejando burocrática y políticamente, cuando el pedido de los afiliados es que se maneje técnica y profesionalmente. ¿Cuál es la situación de los jubilados en este momento? ¿Qué casos humanos ha encontrado usted? Pues que están pasando por difíciles situaciones por la falta de cumplimiento. La situación de esta falta de cumplimiento, especialmente de estos 2 últimos años, que ya prácticamente ya no se ha dispuesto que no se lleve el control de la atención de la salud a los jubilados, pensionistas y de riesgos del trabajo, inclusive los grupos prioritarios. El perjuicio es grave. La misma Contraloría, en la página 8 de este informe último, el 0059, manifiesta que el IES no cuenta con los recursos necesarios para mejorar la inversión en el área de la salud para atención oportuna, eficiente y profesional, que es muy necesaria. Aparte de esto, el perjuicio es enorme. No existen valores para la adquisición oportuna de insumos y medicinas que requiere el paciente. También no cuenta con los recursos necesarios para contratar nuevos profesionales. El déficit es de profesionales médicos que no tienen el dinero para pagar, porque está trabajando
en base de los 3.150.000 afiliados que aportan y atiende a 8,5 millones de pacientes. Hay un desfase de 5 millones de pacientes. Entonces estamos hablando del 150 al 200% de recargo. También no puede comprar equipos, aparatos y sistemas modernos que requiere la atención de la salud y de los profesionales. Algunos de los aspectos más importantes han sido planteados y nos vamos a la ciudad de Guayaquil. Allí está Julio César Quiñones, él es asambleísta de Alianza País y es presidente de la comisión que pues trabaja todos los asuntos del IES en la Asamblea Nacional. Buenos días, Julio César, y bienvenido a integrarse a esta conversación. Bueno, yo quisiera conocer su concepto en general. ¿Qué hacer con esta deuda del IES y cómo proteger a los afiliados? Es decir, le recuerdo, antes de que empiece a hablar, que usted de alguna manera representa a los afiliados y debería defender sus intereses y no los del gobierno nacional. Adelante, por favor. Justamente quería empezar esta intervención diciendo que sin ánimo de desdoblamiento, estoy hablando como afiliado, como asambleísta, representante de una comisión que el tema de la seguridad social es su eje transversal, pero sí quisiera aclarar algunos de los elementos que plantearon las personas que me antecedieron en la palabra. Yo creo que al escuchar parecería que a nivel de la seguridad social no se ha hecho nada. Yo sí creo que es importante reconocer en estos 10 años de la Revolución Ciudadana algunos cambios de fondo y trascendentes en la seguridad social. Un concepto básico que nos plantea la propia Constitución y la ley sobre la universalización de la seguridad social. De 1.574.000 personas afiliadas que teníamos en el 2006, ahora hemos hablado que se ha duplicado esa cantidad a 3.582.452 afiliados. Se habla de más acceso, de más personas que forman parte de este beneficio de la seguridad social logrado en estos 10 años, y eso es importante también reconocer y establecer. La pensión, por ejemplo, promedio. Antes la pensión promedio era en el 2006 de $285. Hoy estamos hablando de una pensión promedio de 553. Podríamos hablar del portafolio de inversión, del seguro social y de algunos otros elementos que han dado un salto cualitativo a favor justamente no solo de los jubilados, sino a favor de las madres jefas de hogar, a favor de las personas con discapacidad, de las personas que sufren enfermedades catastróficas, de los afiliados activos en general. Eso como un elemento importante de destacar en la mañana del día de hoy. Otro segundo elemento, yo creo que al hablar de la deuda que se tenga con el Seguro Social a nivel de la prestación de salud de parte del Estado, de parte del gobierno central, tenemos que reconocer primero que la seguridad social es un elemento para nosotros gravitante e importante que tiene que ser consolidado en función de sus objetivos básicos. Segundo, que hay que preocuparnos de todo el Estado ecuatoriano y de todos los sectores de la población. Tercer elemento importante, desde el 2001, desde la ley famosa de seguridad social del 2001, una ley privatizadora que se desprende de la Constitución de 1998, nadie, absolutamente nadie, se había preocupado de la deuda que tenía el Estado hacia el Seguro Social. Es más, nunca se ha pagado esa deuda. Actualmente, el Seguro Social es el primero en establecer acciones justamente para determinar y que se den las auditorías necesarias para determinar cuál es la verdadera deuda que se tiene en términos del Estado a la seguridad social. Ahora ya tenemos un informe de la Contraloría General del Estado. Sobre ese informe yo quisiera decir dos elementos importantes y básicos. Primero, se habla de una deuda desde el 2001 hasta la fecha. Sin embargo, se acepta que desde el 2001 al 2006 no existe ni facturación ni elementos que argumenten el pago de esa deuda. La Contraloría General del Estado se basa presuntamente en proyecciones, lo cual, a mi modo de ver particularmente, no es un dato objetivo ni es el dato más cercano a la ley. Señor Quiñones, un ratito. Pero a ver, usted está aquí cumpliendo el mismo papel que hace Richard Espinosa y que hacen todos los miembros de Alianza País, de defender al gobierno y no de defender a los afiliados. ¿Sí? La deuda existe porque se atendió a los enfermos catastróficos, se atendió también a los jubilados, se atendió a las distintas personas que se determinaba la ley. Los gastos están en los balances.
2.500 millones de dólares y ahora ya la deuda se desconoce, entonces no sé de qué habla. Y el punto, la pregunta es puntual: ¿qué hacer para poder realmente pues defender al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, defender los recursos que los afiliados aportan y pues recuperar al Seguro Social? Porque usted habla de todos los cambios que ha habido, pero que de qué le sirve o de qué le sirvió incrementar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el número de afiliados de 1.500.000 a 3 millones si ustedes le han cargado con 8 millones de personas sobre las cuales hay que responder y que no aportan. 5 millones más que no aportan. Yo creo que es importante que usted me deje desarrollar lo que quiero decirle a la ciudadanía. Es que el tiempo definitivamente no se va a saber, por favor, que el tiempo es oro. No se va a saber de qué se habla si es que yo no voy necesariamente a decir lo que usted pretende que yo quiera decir. Yo estoy planteando desde mi postura como asambleísta dentro de una comisión y también como ciudadano, y no necesariamente es contradictorio hablar de lo positivo y de los impactos positivos del gobierno en estos últimos 10 años a nivel de seguridad social, que tiene una relación directa con los beneficios que han recibido los afiliados. Que hay cosas que corregir. Si hay cosas que corregir, podemos corregir. De Seguridad Social incrementar en 1,5 millones el número de afiliados si ustedes le cargaron con 5 millones más. Explíqueme eso, para empezar. Bueno, cuando usted habla del cargo o del recargo de 5 millones más, habría que analizar objetivamente la afirmación que usted está planteando. En todo caso, lo que yo le quiero decir es varias conclusiones. Primero, efectivamente, si hay una deuda que tiene el Estado hacia el Seguro Social, esa deuda tiene que ser analizada, pero sin hacer tabla rasa de la normativa jurídica que está vigente. Por ejemplo, y en eso me refiero, 2001 al 2006, ¿cómo se calcula esa deuda si no existe la facturación necesaria? De ahí en adelante se puede calcular la deuda. ¿Usted me podría explicar pero tenemos, eso? por ejemplo, del monto general de la deuda, del 100% de la deuda. ¿Por qué no existe la facturación, Julio César? Porque no han facturado. En el 2001 preguntémosle al señor Viteri, fue director del Seguro Social en el 2001. Tendríamos que preguntar a las administraciones que estuvieron en el 2001. Estamos hablando que desde el 2007 en adelante se están tomando y se han tomado los correctivos, tanto así que actualmente se pide desde los directivos del Seguro Social las respectivas auditorías y se pregunta a Contraloría cuál realmente es la deuda que el Estado debería de pagar a la Seguridad Social. Pero esa deuda tiene que tomar en cuenta la normativa vigente. No podemos hacer, como decía anteriormente, tabla rasa de la ley. Por ejemplo, considerar del 2001 al 2006 sin que existan las argumentaciones y los respaldos necesarios. Otra cosa, del 100% se habla de las enfermedades catastróficas, que es un 30% del monto total de ese 100% de la deuda. Pero en las enfermedades catastróficas tendría que decirnos el reglamento o la ley qué porcentaje, porque la misma ley de seguridad social lo dice, un porcentaje le compete a los afiliados, otro porcentaje a los empleadores y otro porcentaje al Estado. Pero esos porcentajes no están definidos. Son elementos que tenemos que tratar y que tenemos que topar. Perfecto, por eso, muchísimas gracias. Señor Viteri, ¿qué podría comentar usted de lo que ha dicho el señor Quiñones? En primer lugar, hay que aclarar de que no es que el gobierno ha hecho un avance a la seguridad social, no, fueron los ecuatorianos. En el momento que se hizo la consulta popular de establecer que justamente la no afiliación al IES constituía la infracción penal, entonces se afiliaron al Seguro Social todos los ecuatorianos. Este gobierno ha ido decreciendo los derechos de los jubilados inclusive, porque una ley reformatoria de este gobierno estableció que el incremento de las pensiones iba a ser con porcentajes del 4 al 16%. Y ahora en este momento otra reforma le dijo no, solamente el nivel inflacionario. Entonces el perjuicio a los jubilados es gravísimo, pero peor si hablamos de la deuda. Por favor, hay que ser en eso muy puntuales. En primer lugar, la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por este tipo de prestaciones médicas es una deuda legal. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La señora directora general, acogiendo el informe de la Comisión Interinstitucional, dijo que no le decía esa comisión, hay que aclarar. Cuando la Contraloría le dice, conformen una comisión para establecer el monto de la deuda y la forma de pago, ellos se fueron por el otro lado. O sea, todo esto se armó. Si se hace alguna investigación, se armó de una manera tan concertada que prácticamente todas las autoridades del IES, esa comisión interinstitucional, tienen que responder realmente sobre las
responsabilidades que les corresponde de acuerdo con la ley. Una cosa más para irme a corte comercial. Julio César Quiñones dice que no están calculados los montos, que había que tener un reglamento para ver cuánto tenían que aportar, por ejemplo, enfermedades catastróficas los afiliados y cuánto tenía que aportar el Seguro Social y cuánto el Estado, pero se olvida del decreto 543, en donde el presidente de la República determinó que mientras no haya reglamento, el Estado era el que tenía que responder por los enfermos catastróficos, por todos esos gastos, y es una deuda que ahora quieren desconocer. Regresamos para seguir conversando sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Voy ahora con Edison Lima y quisiera conocer su posición frente a lo que ha dicho Julio César Quiñones, presidente de la Comisión del IES en la Asamblea Nacional, y las aspiraciones que ustedes tienen frente al futuro del instituto, los cambios que se deberían hacer desde la Asamblea Nacional en defensa de los afiliados, no del gobierno. Sí, muchas gracias. Es un pedido a la Asamblea Nacional, al señor presidente de la República, que convoque a los afiliados a los afiliados de trabajadores, servidores públicos, seguro campesino, y a los jubilados y pensionistas para tener una reunión y que conozca documentadamente la realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como dice la resolución de la Contraloría, no existe administración profesional, no hay control, no hay supervisión, no hay asesoría, entonces no se está administrando en forma técnica el Seguro Social. Eso queremos explicar. Por eso que es necesario que un consejo directivo sea democrático, exista la participación de los afiliados activos, de los jubilados y pensionistas, para poder tratar y que se recepten nuestros planteamientos con los datos. Lo que se está manifestando no es correcto. Hay una mala información de parte del Seguro a las autoridades del gobierno y de la Asamblea Nacional. Pues los estudios están hechos desde hace años. Por eso es que hay las firmas de los documentos y actas de compromiso con los señores ministros de Finanzas que reconocen la deuda y que esta deuda es legal y constitucional. La deuda está tan reconocida que el mismo Richard Espinosa dijo que no son 2.500 millones de dólares lo que le debería el Estado al Seguro Social, sino 2.800 millones. ¿Qué quiere decir, Joaquín? Simplemente que lo que acaba de decir el señor asambleísta es una información totalmente distorsionada, porque el propio presidente del Consejo Directivo lo desautoriza. Al hablar de que en este momento hay 2.800 millones como deuda del Estado con el IES por esta atención médica, esto quiere decir que se están registrando todas las atenciones médicas de acuerdo con el tarifario que justamente hay en el interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque hay normativa muy clara para la atención médica. Entonces no se puede decir eso jamás. Lo que debe necesariamente actuarse es con responsabilidad. Y la Asamblea Nacional, nosotros vamos a presentar el Frente Unitario de Trabajadores un proyecto de ley de seguridad social para poder lograr, el propio señor asambleísta, si es que sigue así el Seguro Social, no tendrá en ningún momento alcance una pensión que le corresponda. Perfecto. Julio César, ¿qué podría responder usted ante las aspiraciones que hay frente a la Asamblea Nacional y a la comisión que usted preside para poder responder y rescatar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Porque, así como usted dice, se han hecho cosas para poder mejorar, por ejemplo, los ingresos del Seguro Social. Por otro lado, se han hecho otras que lo han destruido, que lo están destruyendo. ¿Qué podría responder usted? Yo creo que es urgente justamente el hablar ya de una propuesta y de un proyecto de ley que implique realmente una consideración integral de todos los problemas de los ciudadanos, de los afiliados, de los jubilados. Hablamos de una nueva ley de seguridad social y terminar completamente con esta ley privatizadora del 2001. Fíjense que esta ley tiene algunos vacíos legales, el libro segundo que habla del sistema mixto de pensiones completamente derogado. Tenemos urgentemente que hablar de una nueva ley de seguridad social, convocar a todos los actores, toda la ciudadanía y todos los sectores son importantes para retroalimentar esta nueva ley. Es uno de los compromisos como asambleísta, como vicepresidente de esta comisión, impulsar esta nueva ley, más que nada en función del bienestar de todos los ciudadanos y de todos los ecuatorianos. Y definitivamente, claro, si hay una deuda del Estado hacia la seguridad social, lo que estamos planteando es que esa deuda tiene que ser considerada contemplando la normativa vigente. Yo quisiera plantearles, mientras se
trabaja en una nueva ley y mientras se procesa una nueva ley, hay cosas urgentes que hay que atender. Están los jubilados y sus necesidades, están los jubilados y sus necesidades médicas, están también los enfermos catastróficos. Yo tenía un caso que lamentablemente no lo podemos contactar en este momento por problemas en la comunicación, pero es el caso de Viviana Salazar. Ella está en Cuenca, ella es una joven mujer, es víctima de un cáncer de pulmón y pues necesita una medicina para poder mantener su calidad de vida. Durante 7 meses el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se le entregó. Sin embargo, desde hace 2 años se la suspendió y ella ha tenido que luchar para poder conseguirla, como sea, haciendo colectas, haciendo rifas, con ayuda de su familia, con ayuda de fundaciones, pero ella exige que se cumpla con el decreto 543 que dice que el Ministerio de Salud debería atender sus necesidades. Sin embargo, al preguntarle a la ministra de Salud, según me reportan en comunicaciones y ellas mismas lo iban a decir en este momento, ella y su cuñada, que al increpar a la ministra de Salud les dijo que simplemente no hay la medicina. ¿Qué hacer con estas personas que necesitan atención hoy, que no pueden esperar a que pues se discuta una nueva ley? Necesariamente tenemos que estar muy claros, el señor asambleísta debe conocer, que esta ley efectivamente obedece a una constitución anterior, a la constitución de 1998. Esta constitución es de mucho avance. Esta constitución habla efectivamente de la seguridad social universal, es decir, que protegería a todos los ecuatorianos sin relación de dependencia, con relación de dependencia, con trabajo independiente, es decir, a todos, sin excepción alguna. Y fundamentalmente, en lo que se refiere a la atención médica, lo que acaba de pasar y relatarnos usted, es el efecto de todas estas ilegalidades, de todas estas acciones administrativas, omisiones administrativas muy graves, que justamente han impedido de que los recursos de la seguridad social en el área de salud puedan tener los medicamentos, los equipos y la atención médica oportuna y necesaria para todos los afiliados, especialmente para estos sectores más vulnerables. Porque el caso de Viviana no es el único. Hay decenas de enfermos con enfermedades catastróficas que necesitan atención urgente y que han sido abandonados a su suerte. Quisiera una corta presentación para cierre. Ya vamos a cerrar la entrevista. Sí, la nueva ley debe ser democrática, con la participación de los afiliados. No existe en el Consejo Directivo la representación de los trabajadores, servidores públicos, seguro campesino, de los jubilados, adultos mayores, de las pensionistas. Entonces es dictatorial prácticamente esta administración. Entonces nosotros pedimos que si se manifiesta que no sea privatizadora, tampoco sea estatizadora, pues, porque ahí va a venir el problema. Tiene que ser una ley democrática, que rindan cuenta los miembros del Consejo Directivo y estos sean nominados en asambleas, en congresos nacionales, para que exista la verdadera representatividad y se sujete a la ley y a la Constitución y a las normas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias. Cierro con usted, Julio César, para saber cuál es el compromiso que hay desde la Asamblea Nacional y pues usted que representa también al gobierno, cuál sería el compromiso para poder responder a los afiliados. Y sobre todo esto, usted ha manifestado que ha habido un incremento de afiliados, pero también hay un incremento de cobertura que no tiene financiamiento. ¿Se podría pensar dentro de estas reformas que pues se saque el financiamiento de algún lado y que no expriman los bolsillos de los propios afiliados para cubrir con una promesa que es de gobierno? Todo lo que sea en bienestar de la ciudadanía, de nuestros jubilados, hay que hacer, hay que analizar y yo creo que se debe de reformar. Repito, aquí lo importante y desde la Asamblea vamos a impulsar una nueva ley de seguridad social que sin compartimentos y sin sesgos políticos lo que piense es en el bienestar de la ciudadanía, tal como lo hemos venido haciendo durante estos últimos días. Le tomamos la palabra a Julio César y ojalá que podamos volver a conversar sobre los cambios que ya en concreto se promuevan desde la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a los 3 invitados por estar esta mañana aquí. Y por supuesto, estamos viendo a ver cuál es la solución para el pago de la deuda, dice Edison Lima.